Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo, en este caso, con un video de la organización OSNID Argentina, cuyos autores son Falabella y Russo, y el tema es el uso de las tecnologías disruptivas. El video es sobre el tema Open Source Intelligence, perdón mi inglés, y ciberseguridad en los organismos de control. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá con mi compañero Osvaldo y Marcos para darle esta ponencia que se refiere a lo que es OSINT, Open Source Intelligence y ciberseguridad en los organismos de control. Un placer acompañarlo y espero que disfruten de esta ponencia y de lo que le traemos para compartir hoy en este día. Bueno, yo soy Andrea Vera, quien le habla. Soy magíster en ciberseguridad, ingeniera en sistema de información de la UTN y también tengo varias certificaciones internacionales. Quienes me acompañan, mi compañero Osvaldo Falabella, ingeniero en sistema de información, también de la UTN, consultor en IT, y mi otro compañero Marcos Russo, docente, investigador y perito informático. Obviamente, si desean saber más sobre nuestra currículum, sobre nuestros antecedentes, estamos totalmente abiertos a que nos puedan llegar a contactar y seguir por LinkedIn. Bueno, sin más preámbulos, vamos derecho a lo que es la presentación que traemos para hoy. Y un poco lo que traemos en esta primera parte es relacionado a las fuentes abiertas y cómo estas fuentes abiertas podemos aplicar a lo que se refiere a investigaciones en los organismos de control. Herramientas prácticas que están al alcance de todos, que puedan ser utilizadas por cada uno de ustedes en sus investigaciones y también en su día a día. Fuentes de inteligencia. ¿A qué se refieren las fuentes de inteligencia? Hay un sinfín de fuentes de inteligencia. Son fuentes que pueden ser utilizadas en las investigaciones, como le comenté, y cuando nos referimos a fuentes de inteligencia, hay un abanico bastante amplio y completa que cada una de estas fuentes de inteligencia tienen un estudio en particular, o sea, hay expertos dedicados en cada una de estas fuentes y también cada uno se puede dedicar plenamente a hacer investigaciones exclusivamente en esta fuente. Cuando nos referimos a fuentes estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia humana, que aplica todo a lo que se refiere a las fuentes de UNMIT, a inteligencia de imágenes, INMIT, a inteligencia de señales, que es MALSIGNIC, inteligencia de redes sociales, SOCMIN, inteligencia de reconocimiento y signatura, MALSIN, inteligencia de fuentes abiertas, que hoy justamente le traemos para compartir con ustedes varios ejemplos que están relacionados o que utilizan esta fuente de inteligencia relacionada a los SIM. Próxima. Bueno, y cuando hablamos o nos referimos específicamente a lo que es una investigación o a la fase de investigaciones, nos estamos refiriendo a un ciclo o a una metodología. Esta metodología, si bien está aplicada a lo que es el ciclo de OSIM, bien se puede aplicar a otros tipos de fuentes de inteligencia o a investigaciones que también utilizan otras fuentes de inteligencia, y esta misma metodología también se puede aplicar quizás a investigaciones o a pruebas mucho más precisas, como podría ser un pentest de ingeniería social, mezclando diferentes tipos de fuentes, como por ejemplo los SIM. Esta es una de las metodologías conocidas del mercado,
pero cada organismo puede adaptar su propia metodología o si no definir bien las fases de la metodología que más le sea conveniente, ¿sí? Generalmente son metodologías propuestas por buenas prácticas y estándares del mercado, pero una vez que una organización decide hacer una investigación, ya sea con diferentes tipos de fuente o una investigación propiamente aplicando lo que es OSIM, puede basarse en esta metodología. ¿Y en qué consiste esta metodología? Siempre se comienza por una fase de planificación, donde en la fase de planificación se define el objetivo, que tiene que ser preciso. Cuanto más preciso sea el objetivo, vamos a tener éxito en los próximos pasos. Bien, después mis compañeros le van a dar ejemplos concretos relacionados al objetivo que nosotros estamos buscando. Puede ser una persona, puede ser una organización a investigar, o puede ser un grupo, obviamente, de individuos, de personas que nos lleve al resultado que estamos buscando. Por eso, cuanto más preciso sea el objetivo en la etapa de planificación, más éxito vamos a tener en la parte ya del resultado y también en la parte de obtención de datos. Una vez que hemos definido nuestro objetivo, pasamos al paso de selección de fuentes, donde justamente aquí es donde se mezclan las diferentes fuentes de inteligencia que vamos a utilizar de acuerdo al objetivo que nos planteamos. Y se empiezan a entremezclar las fuentes abiertas que nos van a llevar a un resultado mucho más preciso. Una vez que hemos definido las fuentes, vamos obteniendo los datos de estas diferentes fuentes. Una de las fuentes que justamente vamos a nombrar en esta presentación son las fuentes relacionadas a lo que es OSIM. Una vez que obtenemos estos datos, los procesamos. Generalmente acá intervienen otros tipos de especialistas, analistas de datos, que nos facilitan todo el trabajo de la obtención de datos, del procesamiento de datos, de la depuración de los datos, para luego quedarnos justamente con datos mucho más precisos y que nos van a ser útil y servir para los próximos pasos de la investigación. Luego de tener esos datos y de haber hecho la depuración correspondiente, entramos a una etapa de análisis, donde en esta etapa de análisis vamos a necesitar, como le dije, otro tipo de expertos multidisciplinarios que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo propuesto. Y finalmente se hace un reporte final de dicha investigación. Si bien esto es un breve pantallazo de las etapas y fases que incluyen el ciclo de OSIM, en cada una de estas fases podemos explotar y cada una de estas fases tienen subpasos o ciertas actividades que nos van a servir, que nos van a justamente llevar hacia el objetivo definido. Por eso es tan importante en una investigación poder seguir algún tipo de metodología. Como les dije, bien sea una metodología que haya definido la organización, va a servir, pero sí o sí basado en una metodología que esta es la más simple. Hay otras metodologías mucho más complejas, pero es la que nos va a servir para llegar al objetivo. Y una vez que hemos llegado quizás a una etapa de análisis y vemos que quizás tenemos que volver a iterar porque quizás no hemos definido bien la fuente, porque no hemos recolectado los datos precisos que nos llevan a ese objetivo, se puede volver a iterar en este ciclo cuantas veces sea necesario para que justamente los datos y la información que nos arrojen sea lo más preciso posible para llegar justamente a una resolución de esa investigación que nos hemos propuesto.
próxima. Y bueno, luego ya tenemos las fuentes abiertas que le dejo con mis compañeros Osvaldo, que le va a comentar algunas fuentes que se pueden llegar a utilizar para investigaciones. Bueno, muchas gracias, Andrea. Seguimos con el análisis que se viene realizando. Esta parte, como Andrea explicaba recién, la selección de las fuentes de información para las investigaciones es de vital importancia porque en esta selección radica, digamos, la utilización de esos ciclos o todos los ciclos que se puedan repetir en las metodologías que recién nos explicaba Andrea. Justamente cuando uno empieza una investigación, tiene que empezar a seleccionar aquellos elementos que van a ser los de, digamos, una categoría de más importancia a menos importancia. Si uno lo empieza a analizar como una primera fase de detección. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene que mirar o seleccionar aquellos ítems por los cuales empezar una investigación. Lo cual eso hace la expertise del equipo, porque imaginemos que buscar algo es siempre una tarea muy complicada si no se tiene un objetivo claro sobre lo que se quiere buscar. Por eso que existen fuentes, como les explicaba recién, fuentes abiertas que uno puede a través de Internet buscar con buscadores conocidos o buscar en sitios web gubernamentales que nos disponen la información para acceso público y lograr tener una amplia gama de fuentes de información y con estas fuentes de información poder empezar a recopilar como una primera mirada para poder después realizar un ajuste más detallado de lo que se quiere buscar y qué objetivo lograr. Como podemos ver, tenemos fuentes abiertas que tienen que ver con la localización de personas, objetos, cualquier tipo de institución o entidad a través de Google Maps, Google Street View. Tenemos páginas blancas, páginas amarillas que son de vieja data. Tenemos fuentes de información fiscal, obviamente de la FIP, actualmente ARCA, definida como ARCA, la nueva denominación que se le dio. Y podemos tener fuentes de denuncias penales en estas mismas instituciones, años para atrás para poder analizar, análisis de registro de ART para la seguridad y riesgo del trabajo, informes de deuda a través de instituciones privadas que llevan ese control, información financiera del Banco Central. También podemos recurrir al Poder Judicial de cada provincia o del Poder Judicial Central de la Nación. Y podemos también contar con informaciones de personas no físicas, como pueden ser informaciones secretarias, a través de la Federación Nacional de Valores, registros públicos de comercio del exterior, y tener también información desde el exterior, como puede ser fuga de información como los Panama Papers y casos similares. Entonces, como podemos ver, tenemos una infinidad de fuentes de información, lo cual es muy importante tener esa expertise para poder empezar con este análisis. Pasamos de slide. Entonces, dentro de la fuente de información, también podemos agregar informaciones que tienen que ver con, no solamente con personas no físicas, sino también con personas físicas, a través de registros inmobiliarios locales, del exterior. Poder tener también controles o búsquedas a través de redes sociales, búsquedas en medias, como está puesto en el título, a través de redes sociales que ya conocemos, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, hoy en día TikTok, muchas más que existen. Y podemos también recurrir a información como puede ser registro de universitarios, registro de internet, registro de propiedad intelectual. Podemos también consultar fuentes externas, como por ejemplo pueden ser listados de sanciones a través de Interpol, el FBI, o también listados de la UIF acá en Argentina. Y por supuesto que toda esta información la tenemos que después llevar a un conjunto de herramientas propias para el análisis y poder detectar vinculaciones especialmente riesgosas o que nos conduzcan a algún fin determinado. ¿Por qué? Porque la información, digamos,
abierta no nos garantiza que podamos tener un análisis, ¿no es cierto?, que nos conduzca a algo. Por eso que tenemos que tener un equipo de expertos y herramientas para hacer los análisis correspondientes para que nos puedan conducir a algún fin determinado. Pasamos la presentación. Y bueno, y ya vamos al comienzo de una investigación práctica en donde se va a tomar, en este caso, una persona física, un individuo, a modo de ejemplo, y ver todas las etapas de investigación y ver cómo a través, como explicamos recién con mi compañera Andrea, y la introducción que les acabo de hacer, cómo podemos hacer uso de la información pública expuesta utilizando herramientas de fuentes abiertas para la investigación, o sí, y lograr ver cómo esa metodología nos puede conducir a un fin determinado. Pasamos a la primera. Y bueno, acá también tenemos un disclaimer para que sepamos que esta información compartida tiene un fin de estimular el estudio, estimular la capacitación en ámbitos de la ciberseguridad y la ingeniería social. Y bueno, y como grupo no nos hacemos responsables del mal uso o el mal manejo de esta información. Simplemente que los datos utilizados son de origen público, no tienen ninguna restricción de ninguna naturaleza de privacidad o seguridad o privilegio, pues están disponibles para cualquier usuario o internauta que la quiera acceder. Pasamos. Y bueno, los dejo en nombre de Marco, que les va a contar un caso práctico de la solución de un objetivo personal físico. Hola, ¿qué tal? Gracias, Osvaldo. Gracias, Andrés. Bueno, nuestro objetivo es el Pastor Jiménez. Si bien es una persona muy conocida, la idea era más que nada para que vieran a través de las distintas herramientas qué información podíamos conseguir de una persona, sea esta persona en este caso como cualquier otro. Obviamente la utilización es a través de herramientas de OSINT, pero sobre todo de open source, ¿sí? Herramientas que podemos utilizar, bajar y utilizar para el caso de investigación. Si bien existen herramientas pagas, la realidad es que nosotros, bueno, hicimos todo este trabajo a través de herramientas open source y para que vean todo lo que podíamos llegar a sacar. Muchas herramientas pagas, digamos que también tiene cierta información de las que nosotros conseguimos. Hay algunas en las cuales hoy en día cuesta más acceder porque han cerrado bastante, como por ejemplo lo que era Twitter, que ahora es X, Facebook, Instagram y demás, mucha información que antes se podía obtener. Entonces cada vez se complica un poco más lo que es la investigación. Pero bueno, acá tenemos al famoso Pastor Jiménez, que no lo conoce, es una persona en la cual predica, se creó un pastor, vendía agua bendita, como curación del COVID, bueno, un montón de cosas que vamos a ir investigando. Una de las cosas primeras que utilizamos siempre es a través de Google pasar qué información tenemos de las personas, pero es el primer atajo que uno digamos, tomaría para ver qué información obtiene como para ir distribuyendo ese tipo de información. Lo que se utiliza en las Google Docs es una forma precisa de buscar información. Nosotros podríamos buscar el nombre de la persona y que nos tire 20.000 páginas con toda la información, pero nosotros acá lo contamos para algo determinado, por ejemplo que nos traiga el quit. Entonces, toda esa información la acotamos a algo determinado. Entonces, vamos a tener menos cantidad de páginas de información y vamos a tener el dato más preciso. En vez de leernos tantas páginas, bueno, vamos directamente a la información que pedimos. Nosotros al poner esto, que el nombre real de la persona es Héctor Aníbal Jiménez, vemos que nos trae el quit y un alias, como un CBU, para depositar plata. O sea, entonces ya tenemos dos ramas, por decirlo, ¿no? Uno que es el quit, que es lo que nosotros pedimos, y por otro lado conseguimos para hacer donaciones. Fíjense que ya tenemos dos ramas a las cuales podemos ir a investigar. Esto como primer medida lo que veríamos como información en Google, a ver qué nos trae. Después vamos investigando,
vamos a ir investigando a la familia, a la esposa, a la ex esposa, a los hijos, a las empresas que tiene en una, como por ejemplo, vemos acá el tema del quit y el CBU y el alias, páginas o sitios que tiene como empresa, por qué programa salió, si salió por la tele, empresas afuera que tiene, tanto en el país de Argentina como en Uruguay, Brasil, Canadá y Miami. Y bueno, la actual mujer y la ex. Y información también de la Wikipedia. Entonces, con toda esa información que vamos obteniendo, generamos un árbol conceptual, un mapa conceptual, donde vamos a poner como la primera persona en el centro a quien estamos investigando. Y de ahí en más, todos los vínculos que tiene. Nosotros podríamos haber investigado, seguir investigando a la mujer, o mejor dicho, a la exmujer, qué otras empresas tiene la exmujer, cuánta plata le dejó por el divorcio, qué peleas tuvo, etcétera, etcétera. Amigos o compañeros de ambos, quién sigue en el Facebook o en las redes sociales a la exmujer. O sea, podríamos irnos mucho más allá. También tenemos que tener un límite hasta dónde vamos a investigar, ¿sí? O lo mismo que decir, bueno, investigamos a los hijos y los amigos de los hijos y los amigos de los amigos de los hijos. Entonces va a llegar un momento que va a tener un mapa muy conceptual, muy grande, pero nada relacionado por ahí al objetivo principal. Ya no estaríamos yendo para otro extremo. Pero bueno, una vez que tengamos toda esa información, lo presentamos como en un mapa. Es lo que habitualmente antes se hacía con un mapa o los nombres de las personas, las fotos de las personas y se iba tirando como hilos indicando las relaciones que tenía. Bueno, eso cambió, se informatizó de alguna forma y tenemos a través de esto ese mapa conceptual. Sí, ahí solo interrumpo, Marcos, para comentar que justamente haciendo la traspolación de las fases y de la metodología, lo que resulta acá es, como decía Marco, es no expandirnos tanto del objetivo principal, porque quizás nuestro objetivo principal fue una persona y resulta que no recabamos la suficiente información o datos relacionados a esa persona y quizás tenemos que definir un nuevo objetivo y ese nuevo objetivo nos va a hacer entrar de nuevo a la metodología y empezar a iterar en el proceso. Una vez que tengamos todos los datos y analicemos, procesemos, vamos a llegar a este gran mapa, como recién mostró Marco, a hacer un poco este mapa que nos va a servir tener con claridad toda la información que pudimos recabar. Y en caso de no haber recabado la información necesaria, volvemos a definir el nuevo objetivo y volvemos a iterar en la metodología. Por eso quería comentar como para hacer un paralelismo con un poco con la parte teórica que explica al principio. Totalmente. Aparte tiene que ser muy claro los objetivos, como decimos, si no nos podemos ir para otra punta. Y hay veces que por ahí no tengamos información, que por ahí alguna persona realmente esté muy bien disfrazada, por decirlo, o oculta, y no tengamos información. Entonces, no quiere decir que siempre vamos a tener toda la información, vamos a tener todos los datos que necesitamos, ¿sí? Puede ser que a través de un amigo de esa persona lleguemos a algo, pero bueno, como decía antes, todo el tema de investigación y el ciclo de investigación lleva mucho tiempo. Hoy tenemos mucha información y tenemos que empezar a clasificar qué información la que necesitamos, también lleva tiempo. Entonces, la verdad que una investigación lleva un tiempo determinado. Como dijimos, nosotros empezamos a ver a través del quit, el nombre de esta persona. Después tuvimos por la wiki la dirección y un teléfono. Después, también en la wiki tuvimos una página web, en la cual había una que funcionaba y otra no. A su vez, a través de ese dominio pudimos verificar quién fue el que realmente o dónde está hosteado ese sitio, o cuándo se vence, o cuándo lo actualizó. Después podríamos hacer, como dice André y Osval, hacer el pen testing del sitio web, pero bueno, ya eso sería otro tema aparte, pero podríamos también realizar ese tipo de cosas, ese tipo de investigación. O sea, tenemos mucho para investigar, pero bueno, por ahí también nos estamos yendo a otro tipo de objetivo.
Programas que podemos ya utilizar, que están hoy en día en distintas distribuciones y que es open source y que la mayoría está hecho en Python, tenemos The Average, Python y Sherlock. Sherlock, por ejemplo, es una herramienta muy buena, donde le ponemos el nombre de la persona. En este caso habíamos visto que era Pastor Jiménez el dominio. Entonces buscamos por eso y vemos qué otras redes sociales tiene con ese mismo nombre. Y podemos saber que tiene TikTok, Trello, Snapchat, Instagram, etcétera, etcétera. No quiere decir que sean todos la misma persona. Capaz que hay otro que se puso como Pastor Jiménez y abrió su cuenta de TikTok y nada que ver con el objetivo que estamos buscando, ¿sí? Por más que sea el mismo nombre. Después podemos ver también como herramienta el tema de dominio, ¿sí? Cuáles son los servidores, cuál es el correo, ¿sí? Otra herramienta que nos va a dar información sobre los equipos, ¿sí? O sea, tenemos varias herramientas que nos va dando bastante información y después sobre esa información nosotros tenemos que colaborar que realmente sea cierto, ¿sí? Como dije, puede ser que tengamos el nombre de una persona llamada igual, pero que no sea esa persona. Entonces tenemos que toda esta información que logramos obtener, empezar a ver cada uno de estos cuál es el falso positivo, ¿no? Obviamente. Y acá lo dejo con Osvaldo con otro caso de investigación que se realizó. Bueno, siguiendo con la línea de Marcos, es el caso del pastor, pero es un caso que tiene ya una buena cantidad de años digamos, ejerciendo esa tarea, en lo cual hay mucha historia, ¿no es cierto?, sobre esta persona, como contaba Marco, pero hay casos por ahí un poco más de esta época, como pueden ser los casos de los youtubers, que son profesionales de las redes sociales, en donde tienen una tarea de profesional que es muy difícil de encasillar o muy difícil de monitorear, lo cual es un desafío para todos los países, en el sentido de ver cómo se desempeñan y cómo monitoreamos. Avanzamos en la slide. Entonces hay un caso muy conocido, por lo menos por los medios, que son varios youtubers españoles que se han instalado en el Principado de Andorra desde hace ya unos años, en el 2021, que supuestamente, ciertamente, lo hacen por razones fiscales para tener una residencia que no es la residencia que normalmente venían teniendo. Y como contaba Marcos, esta investigación no es una investigación que sea de corta duración, sino que en este caso de España los viene investigando ya desde hace un tiempo a esta parte, con lo cual, si miramos el año, ya seguramente el año que viene tengan un análisis completo de estas profesiones, de estos profesionales, y bueno, ahí como está en punto, con signo de exclamación, tendrán sorpresas porque verán cómo se reglamenta y cómo los gobiernos, digamos, de la Unión Europea empezarán a mirar con lupa estas actividades. Pasamos del slide. Y lógicamente lo hacen, es decir, todos estos objetivos de investigación se hacen a través de investigaciones digitales y por supuesto fuertemente utilizando OSINT, investigación a través de fuentes abiertas. Y bueno, en este caso sería hecha por parte del Estado a través de las agencias tributarias. Como por ejemplo, 3 objetivos básicos podrían ser analizar la o las viviendas que tienen estas personas en cuestión. Otro objetivo también importante sería monitorear las relaciones familiares, económicas, las contractuales que puedan tener y ver todos esos vínculos, empezar a realizar tareas de análisis. Y un tercer objetivo que, como contaba mi compañero, es el mundo digital que todos tenemos. Verdad que estas personas famosas tienen un mundo digital muy rico, ver ese mundo digital a través de las redes sociales y cómo les impacta en esta disciplina que es la investigación de fuentes abiertas. Es decir, que estos objetivos básicos de análisis de estas personas es lo que venía contando Andrea y lo que empezó a contar Marco. Avanzamos de mira. Bueno, y ya lo dejo con Marcos, que va a hacer un detalle sobre este caso conocido. Gracias, Juan. Bueno, el caso de Shakira bastante conocido, por el cual debido a bastante plata
indicando que ella no vivía justamente en España. Entonces, bueno, terminó todo este tema comprobándose que realmente ella vivía ahí, tenían los hijos, o tenían los hijos ahí justamente, iban a las escuelas, eran acompañados, ¿sí? Entonces, como primera información, lo que buscamos en internet fue el nombre real de la persona, porque si bien Shakira es un nombre artístico, realmente acá encontramos Isabel Mebarak Ripoll, verdadero nombre. Cuando nació encontramos también información que sea como el DNI nuestro, pero de Colombia, ¿sí? Con toda la información, el año, la fecha de nacimiento y demás. Conseguimos una foto, información de eso, todo esto en internet, o sea, fíjese toda la información que podemos llegar a encontrar pública, que puede estar que alguien la haya colocado o la misma persona. Hubo un español en el cual empezó a investigar información y llevó a cabo todo este tipo de investigación a través de OSINT con los viajes que realizaba y la vez que estaba en su casa. Todo eso con esto pudieron comprobar que realmente no es que se la pasaba todo el día viajando, sino también estaba viviendo con sus hijos y llevando a sus hijos a la escuela. Fíjese la cantidad de días en España, ¿sí? Que es la parte de roja-naranja, digamos, en la cual pasaba el resto de lo que era en gira. Entonces fíjese que tenemos 163 días, 246 días, 210, ¿sí? Y ella indicaba como que no, que ella no vivía ahí, que vivía en una isla, en el cual se la pasaba viajando y no tenía un lugar físico donde vivir, digamos. ¿Sí? Es como que iba de lugar en lugar. Que se la pasaba en avión, se la pasaba dando recitales, etcétera, etcétera. Y con esto se pudo obtener que no era tan como ella decía, aparte tenía a sus hijos, su escuela, su marido, o su ex marido, mejor dicho, y ello llevó a que realmente tenga que pagar la deuda que realmente tenía ella realmente con el fisco. Hicimos también, de otra forma, un mapa conceptual, donde estuvo hasta los 8 años donde vivía, en la casa que vivía en Colombia. Después, la casa que compró en una isla, que sería esta. Después, estuvo con Antonito de la Rúa, juntado, si bien no estuvo casa, estuvieron juntados. Después, con el ex marido, la casa en la cual vivía, y después que se fue a la isla que ella tenía, que había comprado en su momento. Donde esa isla es donde, digamos, hay muchos famosos, no pagan impuestos, tienen un lugar determinado, y bueno, todos los famosos como que terminan en ese tipo de isla, sin pagar impuestos ni nada, que es donde se fue a vivir hoy en día. Más allá que no solamente ella tiene como objetivo la música, sino también tiene un emprendimiento inmobiliario y, si mal no recuerdo, creo que lo tenía con el ex marido que era de la Rúa, ¿no? Entonces tiene varios proyectos, no solamente cantando, sino también sus perfumes, sus cosas y demás. O sea, como que tiene varios proyectos en los cuales realmente está trabajando. Como dijimos, una gran evasión al fisco que o pagaba o iba a la cárcel, obviamente terminó arreglando. Y acá damos una breve historia de lo que fue pasando realmente a medida del tiempo, ¿no? Como mostramos el mapa conceptual. Mucha información tenía a Antonio de la Rúa, de lo que hacía, también fue declarar, debía 300 millones durante 10 años que estuvo, ¿sí? Sin pagar, los impuestos, y acá tenemos todos los años de fraude que fue evadiendo al no pagar el fisco, ¿no? Y la cantidad de millones que debía. ¿Sí? Esto es un resumen general de toda la investigación que se fue realizando. Y justamente esto fue imputado por justamente 6 delitos fiscales. ¿Sí? Hoy sí tengo entendido que ya se normalizó ese tema y al menos ya no está teniendo ningún tipo de problema y fue arreglado justamente este tipo de inconvenientes. Bueno,
Le paso a André. Bueno, un poco resumiendo las conclusiones, como bien comentaba Marcos, la investigación es un caso de ejemplo, como para que vean la aplicabilidad de lo que es la metodología, como le estuvimos diciendo. Y básicamente acá algunos puntos que ya fue comentando Marcos, de las partes a tener en cuenta, cómo se van concatenando un hecho con otro, una información con otro, cómo un dato nos lleva a otra o nos abre otra puerta, es importantísimo. Queríamos reflejar acá un poco eso, pero no olvidar esto de que las fuentes abiertas nos pueden servir para una investigación exitosa, pero también puede llevarnos a un sinfín de información que nos vamos a ver un poco guiados con cantidad de información que luego es muy importante analizar y seguir ese objetivo que nos hemos trazado, porque también va a ser muy fácil perderse si no tenemos lo que es la información que nos puede llevar justamente a abrir otra puerta que no lo estábamos considerando dentro de la investigación o dentro del objetivo. Se pueden desprender luego de esto N investigaciones en paralela que nos van a llevar a justamente a volver a iterar en la metodología. Eso era una gran conclusión que quería dejar relacionado a lo que son las fuentes abiertas y a la investigación precisa que hemos tomado como caso de ejemplo. No sé si tenemos otra o con esto terminábamos. Con eso terminamos. O entonces terminábamos, ¿no? Bueno, no sé si mis compañeros quieren hacer una conclusión general o quedamos abiertos a lo que son preguntas, interrogantes, para que nos puedan hacer llegar. No, un pequeño comentario para agregar a mis compañeros es que esta metodología de investigación digital requiere profesionales que sepan buscar, equipos multidisciplinarios, como contaba Andrea, que al final de todo el ciclo o durante el ciclo puedan colaborar y aportar conocimiento. Y finalmente, como decía Marco, no siempre a veces la información va a estar tan disponible y seguramente haya que recurrir a fuentes no solamente abiertas, sino que muchas veces en algunos requerimientos de la justicia o fuentes gubernamentales sea una mezcla entre fuentes abiertas y no abiertas. Un poco eso. Exactamente. Queremos agradecer por habernos dado la oportunidad de esta charla, habernos acercado justamente con este tema, que la verdad es un tema que cada vez se está utilizando más, el tema de investigación de OSINT, ya sea solamente, no solamente investigación de una persona, también puede ser algo forense, puede ser algún fraude, o sea, cada vez se utiliza más este tipo de metodología, no solamente la parte de OSINT, sino, como explicó André, otras formas como SOCMIT, UMIT y demás, que también son utilizados por la fuerza. Así que queremos agradecer por esta oportunidad y de ya muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y quedamos atentos a lo que son preguntas y consultas.